bendiga. Quiero darles la bienvenida esta mañana a este tiempo de devocional, un tiempo donde sabemos que Dios y su palabra está ahí para ayudarnos, para alentarnos, para fortalecernos en el día. A todos los que se conectan, tal vez no sean de la iglesia Fruto, pero queremos darle la bienvenida en esta mañana y entramos en este tiempo, ¿no? Donde ponemos el día a día delante de las manos de Dios, sabiendo que de Él recibiremos su fuerza, su poder, esa palabra que nos alentará. Entonces yo le pido que con un espíritu de fe hoy usted reciba este devocional, reciba el consejo de parte de Dios, ese consejo que Dios ha venido trayendo domingo tras domingo, devocional tras devocional. Algo que veía, mis hermanos, es como Dios en estos tiempos ha venido hablándonos de tiempos difíciles. Revisaba y Dios ha venido hablando de esas tormentas, ¿verdad? Esas tormentas que parecen difíciles, tormentas con propósitos, esas tormentas que aún nosotros mismos por malas decisiones provocamos, ¿verdad? Pero hemos visto la mano de Dios en medio de esas palabras, porque aquí no es exaltar la tormenta, no es exaltar la situación difícil, se trata de exaltar lo que Dios nos habla a través de la palabra, del cómo nosotros podemos superar estos tiempos. Y algo que cuando mi pastor Julio me daba el privilegio de darles este devocional, porque siempre para mí, Dios lo sabe, será un privilegio compartir una porción de la palabra del Señor. Cuando el pastor me daba, venía a mi corazón un texto muy conocido y quiero leérselos. Quiero que allá donde usted está, pues primero oremos para que sea Dios guiándonos y que usted pueda tomar la palabra del Señor y podamos recibir esta mañana lo que viene de parte de Él. Amén. Entonces oremos para darle espacio al Espíritu Santo que ministre nuestros corazones. Allá en casa ora y dile: Espíritu Santo, ministra mi corazón, habla a mi vida. Padre, te damos gloria en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Dios, yo te pido por cada persona que se une a este devocional, Padre Santo. Pido que no sea, Dios de gloria, mis palabras, sino que seas tú trayendo esa respuesta al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que hoy podamos, bendito Dios, salir convencidos, Padre bueno, que si tú lo dijiste, tú lo cumplirás, Señor. Que salgamos convencidos de la porción bíblica, Señor, de que tú estás obrando y que tú estás en medio de nuestros asuntos, Señor. Ponemos cada vida, ponemos cada corazón, Señor. Mira la mujer que está necesitada, pero mira ese varón que hoy ha corrido a tus pies porque no sabe dónde ir, porque tal vez no sabe qué decisión tomar. Mira a nuestros jóvenes, Señor, tal vez necesitados de una palabra, Señor, en su corazón. Hoy te damos gracias, Señor, y creemos que mientras estudiamos tu palabra, tú cosas haces en nuestro corazón. Tú estás obrando en el corazón de tus hijos, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, tome la palabra del Señor. A usted que me escucha por primera vez, présteme atención. Voy a leerles un texto que está en Josué capítulo 1. Y venía este texto a mi corazón y está en Josué 1:9 y la palabra del Señor. Yo sé que tú has oído esta palabra tal vez o este texto por mucho tiempo, pero quiero ver algunas cosas en estos versículos. Dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Que nos esforcemos, ¿verdad? Y que seamos valientes. Dice la palabra: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y cuando leemos este texto o este tipo de versículos, nuestra alma, nuestra emoción tiende a ser euforia, tiende a sentirse muy positivo, tiende a sentirse con ganas de derribar los muros, con ganas de conquistar los reinos, con ganas de adquirir promesas, y nuestra alma y nuestro espíritu sí o sí recibe un aliciente, ¿verdad? Y no está mal. No está mal que nosotros recibamos esa fuerza, no está mal que nosotros seamos alentados, no está mal, porque este texto busca causar un efecto en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestras emociones, nuestro cuerpo, ¿cierto? Un efecto motivador, un efecto donde nosotros podamos llegar a tomar decisiones y a ser forzados en medio de la situación.
Algo que revisaba yo, y es que Dios ha venido hablando a nuestro corazón de fuerza, de valentía. Compartía a mi pastor en el devocional, último devocional, acerca de las águilas. Y volvíamos el Señor volvía a instarnos en esa fuerza, en el remontarnos, en el ir. ¿Saben por qué? Y cuando preparaba esta enseñanza preguntaba yo al Señor, o sea, ¿por qué has venido hablando tanto esto a nuestro corazón? A una iglesia, a un pueblo. Y es porque los tiempos han sido malos. Los tiempos vienen siendo bien difíciles. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, ha venido desalentándose. La iglesia del Señor ha venido desmotivándose, ha perdido la pasión, ha perdido la fe, ha perdido la fuerza de resistir, de creer. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. El Señor no nos dijo que iba a ser fácil. Pero sí mediante muchos textos Él nos ha dicho, aunque no va a ser fácil, yo voy a estar contigo. Hablábamos del no caminar solos. Y este texto encierra un contexto donde el Señor nos dice, bueno, tomen fuerzas, anímense, aliéntense, sean valientes, pero recuerden que Dios está con nosotros. Iglesia, Dios está con nosotros. Tenemos que esforzarnos, sí, porque este texto también nos conlleva a entender que el Señor está haciendo una parte, que es estar con nosotros, que es ir con nosotros, es caminar con nosotros, es proveernos espiritualmente las herramientas con las cuales tú y yo podemos vivir esos tiempos difíciles, esos tiempos de angustia, tiempos de soledad, tiempos de incertidumbre. Pero la palabra dice que nuestra parte es esforzarnos, es ser valientes, y su parte va a ser estar con nosotros en todo lugar. Algo que sucede con este texto es que nosotros lo desligamos del contexto de la palabra. Versículo 9 no puede estar suelto, no puede ser un versículo el cual nosotros enseñemos solitario. Lo apartamos de los otros. El capítulo 1 de Josué es un capítulo completo. Y cuando miraba este texto, algo que venía a mi corazón es que cuando el Señor dice fuérzate y sé valiente, es porque Él tiene con cada uno de nosotros un propósito. A cada uno de nosotros Él ha dado una misión. Yo no sé qué misión te ha dado a ti o cuál es tu meta, cuál es esa lucha que estás pasando ahorita. Porque son muchas, dice la palabra, que son muchas las aflicciones del justo. Pero de todas nos va a librar. Yo te pregunto, ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es esa meta donde tú quieres llegar, pero en el camino has encontrado muchos opositores? ¿Cuál es la meta o cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar, pero que has ido hacia allá y en el camino te ha venido estorbo, te ha venido enfermedad, te ha venido lucha? Yo no sé cuál sea esa meta donde tú quieres llegar, pero sí o sí, algo que entendemos por la palabra de Dios es que cada uno como cuerpo de Cristo tenemos una meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa meta que tal vez para ti sea tu familia, el lograr la conversión de una familia, de una casa. Pero de pronto en el camino perdiste el ánimo. Tal vez en el camino tú te diste cuenta que no podías. Tal vez en el camino pensaste en renunciar. Esa meta de ser un buen padre, una buena madre, de ser un buen siervo. Tal vez esa meta de conquistar tu salud. Tal vez esa meta de conquistar tus finanzas. Tal vez esa meta de conquistar una paz interior. No sé cuál sea la meta, pero que en esa meta tú perdiste el ánimo y tal vez hasta has decidido, dejar porque no sabes cómo hacerlo. Y ¿sabes algo? Yo veo aquí que este versículo 9 está tan ligado a todo el capítulo 1 y veo que antes de que Dios Dios lo que estaba haciendo aquí era dándole unos consejos a Josué. Dios lo que estaba diciendo, vas a necesitar fuerza. Esta mañana he querido colocarle a este devocional fuertes y valientes. Fuertes porque la fuerza nos hace desarrollar un carácter. Fuerte porque la fuerza nos permite avanzar, persistir, resistir. ¿Por qué fuertes? Porque cuando nosotros estamos fuertes podemos hacerle frente a las situaciones y no salir huyendo. Y el Señor está diciéndole aquí a un Josué
Mira que te mando que te esfuerces, ten fuerza, ten valentía, porque la tarea que te he dado, el propósito que tengo para ti, no es fácil. Algo que me impacta es que Dios sabía la tarea que le estaba dando a este hombre. Y el Dios que le dio la tarea a este hombre, a Josué, es el mismo Dios que ha puesto sobre ti planes, proyectos. Es el mismo Dios que tiene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, una buena, agradable y perfecta voluntad. Es el mismo. Él conoce, mi hermano. Mujer de Dios, Él conoce la tarea. Él conoce el propósito tuyo. Él conoce lo que tú vas a lograr, lo que vas a alcanzar. Él lo sabe. Él sabe cuán difícil, cuántas lágrimas hemos derramado, cuántas lágrimas tú que me estás escuchando esta mañana has derramado por diferentes situaciones. Él las conoce. Y por eso Él, sabiendo que hemos perdido las fuerzas, leíamos en Isaías 40, ¿verdad? Este devocional, y que los jóvenes se cansan, flaquean, no tienen más fuerzas, pero los que esperan en el Señor. Esto nos da una idea de que en medio de ese camino, en medio del desarrollo, del propósito, del llamado, del talento, del ir a ser, en medio de ese caminar hacia lo que Dios ha prometido para nuestras vidas, hay un tiempo difícil, hay un día malo. Pero Dios dice, en ese día malo, cuando tus fuerzas se han acabado, cuando tú ya no sabes qué hacer, cuando han salido de tu boca palabras como, es que ya no sé qué hacer, lo he hecho todo, es que ya no sé a dónde ir, he golpeado allí, he golpeado acá y no pasa nada. Él conoce que esos días iban a venir a nuestras vidas. Y porque Él lo conoce, entonces Él viene y nos habla y nos da algunas recomendaciones. Él no está apartado de ese propósito. Él no está indiferente. Él no está lejos de saber que no es fácil. Su palabra nos lo ha dado a conocer. A través de toda la Biblia nos ha dado a conocer que los días son malos, los tiempos son difíciles. Para Él eso no es algo desconocido. Él sabe que nuestra carrera de la fe, Él sabe que el día a día como hijos de Dios, Él sabe que el día a día como siervos, como hombres y mujeres que aceptamos un llamado, tiene esos días y tiene esos obstáculos, esos días con dificultades. Esos días donde parece que no se ve sino solo la tormenta, que pareciera que nunca saliera el sol. Él conoce, Él no es ajeno a nuestras dificultades, iglesia. Pero como no es ajeno, Él se acerca hacia nosotros para darnos su palabra y para decirnos cómo podemos nosotros enfrentarlos. ¿Cómo? Y tal vez tú estés diciendo ya, pero bueno, ¿y cómo hago yo para ser fuerte si ya perdí las fuerzas? ¿Cómo hago para persistir en esto si no tengo el ánimo? Mi corazón desmaya. Pastora, no me he querido ni levantar de la cama. Siento que no tengo fuerzas. Y en medio de su palabra, en medio de esos días difíciles, viene la palabra del Señor. En medio de ese tiempo duro, viene un ángel del Señor a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu, que es lo que está haciendo el mismo Dios en estos tiempos. Levantando una iglesia, fortaleciendo un cuerpo de Cristo, diciéndonos no va a ser fácil, pero esfuérzate y sé valiente, tú no estás solo, primero que todo tenemos a Dios que nos promete ir donde vayamos, pero también tenemos unos hermanos en Cristo, también tenemos un equipo que ora, un cuerpo que está dolido el uno con el otro. Entonces en esa dimensión viene el Señor y nos da unas pautas. Mira que en el verso 7, ve conmigo al verso 7. En el verso 7 de Josué 1 dice la palabra, 6, dice la palabra, vuelve y dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la darías a ellos. ¿Ves cómo Dios tiene un propósito? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Josué en el versículo 9? Vas a repartir una tierra, vas a hacer una misión, tienes una tarea que es difícil. El Señor no desconocía que para Josué repartir la tierra por heredad necesitaba ser valiente,
necesitaba esfuerzo. No era fácil en ese tiempo. No es fácil en este tiempo. No fue fácil para Josué, no es fácil para ti. No ha sido fácil para los líderes, para los pastores. No ha sido fácil para los padres. No ha sido fácil. Pero el Señor, aún en medio de que entiende que no va a ser fácil, sí nos envía una palabra y nos dice: la tarea que te he dado, lo que tú quieres lograr, necesita fuerza y valentía. Y miraba yo, como les decía, no podemos desprender el texto, ¿verdad? Y veía en el versículo 7 cómo Dios es tan propicio para darnos herramientas, cómo Dios es tan sabio, cómo Dios es tan justo, cómo Dios es tan perfecto, cómo el carácter de Dios es tan bueno y tan bondadoso que llega con una palabra que alienta nuestro corazón. Y lo que les decía, versículo 9, qué bendición. Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Amén, gloria a Dios. Pero a veces nos quedamos solo con eso sin mirar que vienen situaciones difíciles a nuestra vida donde solo recitar este versículo no va a ser suficiente. Tú puedes tomar la opción de en medio del día de tu debilidad declarar este versículo y tiene poder la palabra. Pero sin que yo coopere, sin que yo ponga mi parte, no va a ser suficiente. Es un trabajo en equipo, Dios obrando lo sobrenatural y tú y yo haciendo lo natural. Dios moviendo montañas y tú y yo creyendo que las montañas se mueven. Dios abriendo caminos, pero tú y yo yendo por esos caminos. O sea, necesitamos un equipo, necesitamos no estar solos en medio del día malo, el día difícil. Cuando nos sentimos solos y abandonados, es el día que uno suelta. Y cuando uno suelta lo que ha alcanzado, sí o sí, va a tener que volver a comenzar. Y a veces llevamos mucho terreno ganado. Pero por no recordar que Dios nos ha dado la fuerza, la capacidad, que Dios nos ha dado un espíritu no de temor, sino un espíritu de poder, carácter, de dominio propio. Por no entender, por no estar arraigadas estas cosas en nuestro corazón, más fácil es devolvernos, más fácil es soltar, más fácil es rendirnos. Pero viene Dios con su palabra y dice: sí, las tormentas, los días malos, los días de tristeza, los días de angustia, pero ustedes tomen fuerza, aliéntense, sean valientes. Y viene el Señor a decirnos el versículo 7 otra vez: solamente esfuércense. A veces no nos esforzamos lo suficiente para lograr algo. A veces no nos esforzamos lo necesario para alcanzar, para ver cumplidas las promesas, para ver cumplido en nuestras vidas las palabras que nos han dado. Y dice el Señor en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No solo valientes, sino muy valientes. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés demandó. Y mira que hay un propósito. Cuando Dios nos dice esfuérzate y sé muy valiente, hay un propósito. ¿Por qué necesitamos esforzarnos y ser valientes? Número 1, porque dice la palabra, para poder hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. Se requiere valentía, iglesia. Se requiere esfuerzo de cumplir esta palabra. Se requiere esfuerzo, negación. Se requiere sacrificio para poder vivir un poco más cerca de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros leemos el versículo 9 y queda suelto porque sabemos que Dios va con nosotros. Pero mira que para qué Dios nos pide que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Dice ahí, número 1, necesito valentía para ser conforme a la voluntad, a la palabra. Acá lo dice a la ley. Recordemos que nosotros con Cristo no solamente vivimos el libro de la ley, vivimos toda la palabra de Génesis a Apocalipsis. En medio del desánimo, en medio de la situación, en medio de la tormenta, tú y yo necesitamos ser valientes para cuidar y hacer la voluntad de Dios. Si en el día malo tú y yo hacemos la voluntad de Dios, seguramente ese día malo va a desaparecer. Si en el día difícil, si en el día de mi debilidad, yo tengo cuidado de ese día,
hablar conforme a la voluntad de Dios. De ese día, vivir conforme a la voluntad de Dios, sí o sí, ese desánimo tiene que desaparecer. Pero a veces en el día de la tormenta, en el día difícil, en tu tarea difícil, con hijos, con esposo, se nos olvida de hacer conforme a la voluntad de Dios. Se nos olvida de poner esto por obra. Y yo te quiero decir hoy, si el Señor nos dice esfuércense y sean valientes, ¿para qué? Para que el día de la tribulación, la leve tribulación momentánea y pasajera, ese día tú y yo podamos estar tan valientes de decirle a ese día malo, a esa leve tribulación, conforme a lo que está escrito en la palabra, eso tendrá que huir, porque dice su palabra que si nosotros creemos, que si nosotros le decimos a esa montaña, quítate en el nombre de Jesús, creyendo, no dudando, esa montaña desaparecería. Iglesia, el día de nuestra debilidad, los días difíciles que ahora son muy seguidos, antes uno podía hablar de días buenos, de estaciones buenas. Realmente en los tiempos que vivimos, porque está escrito en la palabra, estamos viviendo días malos, que a veces son más difíciles de contar los días buenos. A veces es más difícil de contar ese hallazgo o esa situación bonita, buena. Pero en ese día donde nada parece resultar, donde nada parece salir, tú y yo necesitamos fuertes y valientes para hacer conforme a lo que está escrito. No fuertes y valientes para gritar más. No fuertes y valientes para culpar a otros. No fuertes y valientes para nosotros estar buscando una justificación. Fuertes y valientes ese día para decirle a lo que sea, a lo que venga, a lo que esté sucediendo, la palabra de Dios. Dice la palabra ahí. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la palabra. Ese día nosotros vamos a obrar conforme a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Cómo se enfrentan los gigantes? Ponlo por obra y vas a ver cómo de una u otra manera van desapareciendo. Número 2, también vemos aquí en la palabra. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para no apartarte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, hay un propósito en el ser fuertes y valientes. Necesitamos fortaleza para no apartarnos de la palabra. ¿Saben por qué? Porque el día malo, la opción más fácil que tenemos nosotros es soltar la palabra. El día donde no vemos respuestas, humanamente para nosotros es más fácil decir Dios no cumplió, Dios no hizo nada. Mira Dios, ¿dónde estaba Dios? Humanamente, emocionalmente para el hombre, para la mujer, es más fácil soltarse. Se requiere un hombre y una mujer valiente para que no viendo nada, siga caminando en la palabra. Para que aunque se ha quitado muchas cosas, siga caminando en la palabra. Pero ahí nosotros estaríamos mostrándole al Señor amor, fidelidad, fe. Cuando nosotros no nos apartamos de la palabra, así no veamos nada, nosotros estamos diciéndole a Dios que creemos, que no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Cuando tú y yo no nos apartamos ni a derecha ni a siniestra, cuando más bien ese día nos fortalecemos en decir, bueno, no lo entiendo, Señor, tú hablarás, tú harás. Cuando ese día yo digo, a pesar de mí, a pesar de lo que siento, a pesar de mis anhelos, a pesar de esta dificultad, a pesar de esto, yo no me voy a apartar de tu palabra. Estamos mostrándole al Señor, estamos mostrando que lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, que lo que Él ha depositado en nosotros ha dado un fruto. Y dice la palabra, esfuérzate y sé muy valiente para no apartarte de la palabra. Hoy vemos como muchos se han apartado de la palabra porque esperaron 5, 10 años. Yo no sé cuánto tiempo tú estás esperando por el cumplimiento de tu promesa.
No sé cuánto tiempo lleves esperando la conversión de unos hijos, la sanidad de un cuerpo. No sé cuánto lleves esperando esto, que se abra una puerta de universidad, que se abra una puerta de empleo. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves esperando, pero yo te digo como nos dice el Señor esta mañana, esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de la promesa. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque si tú no te apartas en la tormenta, en la dificultad, en el día malo, entonces dice su palabra que tú vas a ser prosperado en las cosas que emprendas. Fuertes y valientes para resistir, fuertes y valientes el día que no vemos, fuertes y valientes el día que no obtenemos, fuertes y valientes el día de la debilidad, para que la palabra de Dios esté en nuestras bocas. Número 3, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice para que nunca se aparte este libro de la boca, de tu boca, sino que de día y de noche medites en ella, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fuertes y valientes para guardarla, atesorarla. No odres rotos, no vasijas, no hijos de Dios vacíos, no hijos de Dios con agujeros, no hijos de Dios que por una oreja le entra y por otro sale, no hijos de Dios que olvidan, olvidadizos, no hijos de Dios, valientes, esforzados en retener la palabra, en guardarla. Tal vez hoy me está escuchando alguien que en su vida todo está bien. Fuertes y valientes para guardar esas palabras, porque esas palabras guardadas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, un día van a salir y van a ser poderosas. Fuertes y valientes para retener todo lo que Dios nos ha hablado, instrucciones, promesas, exhortación. ¿Qué es lo que Dios no ha hablado a nuestra vida? Pero fuertes y valientes en medio de un mundo hostil. Estamos en un mundo hostil. Ya no hay tolerancia, ya no hay respeto. Se está perdiendo todo en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestra nación. Pero es el lugar donde Dios nos puso. Pero es el sitio donde Dios ha colocado a cada uno de nosotros para hacer luz en medio de las tinieblas, para donde nosotros podemos resplandecer. Pero debemos ser fuertes y valientes para guardar esa palabra en nuestro corazón, ponerla por obra. Fuertes y valientes. Mira, y viene el versículo 9 donde dice, mira que te mando, que te esfuerces. ¿Por qué el Señor le hablaba esto a Josué? ¿Por qué Dios habla hoy a nuestro corazón esto? Porque el Espíritu Santo trae a memoria el que nosotros podamos recibir una enseñanza de parte de Dios a través de esta palabra. Porque el Señor nos habla el día de hoy, una vez más, de ser esforzados. Porque Él sabe que los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles. Tal vez creo yo que Josué capítulo 1 versículo 9 fue de los versículos, de los primeros versículos que yo aprendí en la palabra. Pero nunca me enseñaron fuerte y valiente para qué. Creíamos que esfuérzate y sé valiente era como una muletilla, como algo que lo íbamos a decir y iba a obrar mágicamente, pero nunca o no hubo una posibilidad de enseñar donde fuertes y valientes para lo que viene, fuertes y valientes para lo que vas a tener que vivir día a día. Ay, pero bueno, y luego la vida del Señor no consiste en bendición, en gozo, en paz. El reino de Dios luego no es justicia y paz. Sí, el reino de Dios. Pero eso no nos exime de tener unos días en un mundo natural, viviéndolo en un cuerpo natural. Entonces Dios nos habla de cómo nosotros podemos pasar esas leves tribulaciones, esas tormentas que puedan llegar. Iglesia, ¿cómo podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos ser fuertes y valientes? Él nos enseña que a través de su palabra, nos decía, remóntense como las águilas,
Si hoy no tienes fuerzas, tómalas del Señor. Si hoy te sientes que tus fuerzas se agotaron y que no puedes, tómalas del Señor. Dice su palabra, nos enseña que fuertes y valientes no por nosotros, no de nuestra humanidad, sino fuertes y valientes por lo que Dios ha hecho. A través de obedecer la palabra, a través de guardarla, a través de no soltarnos de su mano, nosotros nos hacemos fuertes y valientes. Iglesia, que Dios coloque valentía y fortaleza a tu corazón. Que entiendas que esto no proviene de un amigo o de una amiga. Que la fuerza y la valentía proviene de la palabra de Dios y de su Espíritu. De Él proviene nuestra fuerza. De Él proviene el poder. Recuerda que Él te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios propicio a nuestras necesidades. Sabemos, Señor, que todo el tiempo tú nos estás alentando, tú nos estás guiando, tú nos estás llevando, Señor, hacia tus propósitos y hacia tus planes, Señor. Esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, bendito Dios, tal vez no entendía, Señor. Nos sentíamos sin fuerza, solos, Señor. Pero tú vienes con tu palabra y nos adviertes, Dios. Nos aconsejas, Padre Santo, que en el día malo y la leve tribulación, el día de tormenta, Señor, nosotros debemos caminar en tu palabra. Nosotros debemos atesorarla. Nosotros debemos ponerla por obra, Señor. Eso influirá, Señor. Eso colocará aliento en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor. Tu palabra renovará el hombre interior que hay en cada uno. Padre, yo te pido que renueves el hombre interior, Señor, de cada persona que oye esta devocional, Padre. Espíritu de Dios, yo te pido que traigas convencimiento, Padre, de tu palabra. Trae convencimiento, Señor, de lo que tú estás obrando, de lo que tú estás haciendo. Padre, no sea una palabra más, no seamos odres rotos, vasijas rotas, Señor, que no retienen lo que tú nos das. Padre, el día de nuestros miedos, de nuestros temores, tu palabra será nuestra victoria. Señor, tu presencia será, Señor, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, Padre. Yo te bendigo por tu palabra, Señor, y creo, Dios de gloria, que esta palabra hablará a los corazones, los alentará, los sustentará, Señor, y que la palabra de Dios estará, como lo dice tu palabra, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, en nuestra boca. Gracias, Padre, porque sabemos que tú no nos dejas solo y que la fuerza y la valentía vienen de ti, Señor. No estamos solos, no caminamos solos, Señor. Militamos, Dios de gloria, contigo. Militamos con unos hermanos, militamos con ángeles que tú has colocado a nuestro alrededor. Iglesia, no estamos solos, fuertes y valientes para cada situación en nuestras vidas. Amén. Iglesia, les bendigo en el nombre del Señor. Espero que la palabra dé un fruto en tu vida, en tu corazón, en tu casa. Gracias por estar en este devocional. Recuerda que esta noche servicio 6 de la tarde y día viernes nuestros tiempos de ayuno, día domingo servicios en la iglesia 7, 9 y 11. Les amamos en el amor del Señor y Dios les bendiga.